Ya prácticamente cerrando mayo, vamos a abordar sobre un libro que tiene una mirada diferente, Memorias Encontradas, hecha por un grupo de trabajadores, de trabajadores, no, de integrantes de Memoria en Libertad. Se preguntarán por qué tengo el teléfono acá, que no es algo habitual. Es porque simplemente es para presentar a quienes tengo conmigo en estos momentos en estudio. Son dos, Marisa Rodríguez de Memoria en Libertad, a quien ya le damos los buenos días, Marisa, y Leticia Gifflet también. Buenos días. Gracias por estar acá. Voy a ponerlo en silencio, ¿no? Gracias a ustedes. Otro año más y te sigo esperando. Te amo, Pa. El último día que vi a mi padre en mi casa fue muy temprano en la mañana. Recién se había afeitado y tenía puesta su camisa celeste con la que trabajaba en el banco hipotecario. Todavía olía a tela recién planchada. Me dio un beso en la frente, me abrazó más fuerte que nunca y me dijo: cuida mucho, mamá, quien hace un año ha quedado paralítica por una enfermedad. Cuando todo pase, voy a volver contigo. Yo apenas tenía 3 años, pasaron 46 y todavía puedo sentir el olor de la camisa. Este es uno de los relatos que inaugura este libro. Hay muchos más, ustedes escribieron 2, pero cuéntame cómo fue esa iniciativa, con cuentos tan, a veces muy cortitos, pero tan desgarradores, tan sentidos, que nos hacen volver ese niño, esa niña de hace tanto tiempo. Buen día, Pilar, buen día a la audiencia, gracias por la invitación. El relato que tú leíste es el epílogo. Nosotros quisimos homenajear a madres y familiares por el apoyo constante y por la búsqueda incansable. Y bueno, ese relato es de la hija de Julio Escudero, que es un desaparecido trabajador bancario, y en ella homenajeamos a todos los desaparecidos, y es un relato muy lindo que ella lo escribió hace muchos años y lo compartió ahora en este libro. Este de alguna manera abre, pero después hay otros que son de reencuentros y de abrazos, que son muy lindos también, ¿no? De niños que ven eso, dice, llegué a Libertad no sé cómo, y saludaban a mi padre. Es decir, realmente, no sé, los invito a leerlo porque es un sub y baja de emociones. Pero ¿cómo las encuentra? ¿Cómo hicieron cómo surge la iniciativa? ¿Y cómo seleccionaron además quiénes estaban dentro de estas memorias encontradas? A ver, Leticia. Bueno, creo que ya se había realizado otro pequeño libro con relatos de memorias, porque es un trabajo para no olvidar. Es importantísimo no olvidar. Una de las cosas más importantes es que en este periodo los primeros que hablaron fueron los expresos, los varones. Después, en los años siguientes, fueron las mujeres con las denuncias de las violaciones y de la tortura. Y los que quedamos siempre de costado fueron los niños, adolescentes, niñas, niños y adolescentes, que en ese momento éramos niños, niñas y adolescentes, y que nunca se oyó nuestra voz, nunca fuimos invisibilizados en cierta forma. En el 2008 es cuando se forma el grupo y el colectivo, tratando de empezar a dar voz a nuestras vivencias. Y el primer librito que sale, yo no recuerdo en qué fecha es. Salió un primer libro de pequeños relatos, se llama Pequeños Demonios. Ahí está. Que salió por allá por el 2009-2010, que fueron las primeras voces que se escucharon de la segunda generación. Nosotros estuvimos 40 años silenciados. Costó mucho, vivimos muchas situaciones, vivimos cárcel, vivimos exilio. En el caso personal, me gustaría que sea brevemente, Marisa, ¿cuál fue tu caso? ¿Cuántos años tenías? Y Leticia también. Bueno, en mi caso yo tenía 6 años cuando allanaron el domicilio. Yo vivía con mi papá y mi mamá y con mi hermano. Llegaron a casa en forma muy violenta a las 3 de la mañana. Revolvieron todo, revisaron la casa, nos despertaron a punta de fusil y bueno, y se llevaron a papá detenido, y nos pasó a los que vivimos esa situación de vivir una incertidumbre de algunos meses hasta dar con el paradero de esa persona. En mi caso de papá, a él lo lleva la gente de FUSNA, estuvo 6 meses desaparecido. Cuando dimos con él, empezamos a tener visitas cada 15 días
íbamos con mi mamá y con mi hermano, éramos muy pequeños. Y bueno, después fue condenado por la justicia militar a 6 años y los pasó en el penal de Libertad. Después comenzó todo ese periplo de lo que son las visitas al penal de Libertad. Y parte del relato del secuestro es uno de los relatos, lo leí también. En el caso tuyo... En mi caso, los allanamientos comenzaron cuando yo tenía 6 años. La primera vez que detienen a mi madre por ser gremialista fue en diciembre, mi primer año de escuela, en la fiesta, el día de la fiesta de la escuela. Salimos de la escuela y ahí se la llevaron por primera vez. Y después siguieron... ¿Como la maestra? No. Le permitieron a mi madre llevarnos hasta nuestra casa y después se tuvo que ir con la policía. En ese momento era jefatura. Hasta que en el año 74 la detienen definitivamente, también el FUSNA. Llegan a las 3 de la mañana. Estábamos mi hermana de 15 años, su esposo en ese momento, porque mi hermana estaba embarazada, yo y mi mamá, y vinieron, entraron, revolvieron todo, se llevaron un libro sobre la vida de Fidel Castro diciendo que mi madre no lo podía tener, y ahí fue el momento que se lo llevaron. También estuvo desaparecida durante 5 o 6 meses, mi hermana y yo teniendo que ir al FUSNA, para quien no sabe, a prefectura, teníamos que ir al 4º piso, no sé si tú también fuiste al 4º piso, al 4º piso de prefectura todas las semanas, preguntando a ver si estaba, si no estaba. Yo con 13 años, no, 12 años, 12, 13 años cumplí ahí, mi hermana con 15, yendo a buscar, hasta que un día nos empezaron a dar ropa, pero nunca supimos, porque la sensación que tiene un niño en ese momento, un adolescente como nosotros, era: me dan la ropa, pero no sé si me están diciendo la verdad. Después esquelitas, y así de a poco. La primera visita la detuvieron en febrero y la primera visita la tuvimos en julio. A mí me llamó la atención cuando estaba releyendo alguna de estas historias, es que es mayoría de mujeres. Ajá. Y ustedes primero hablaron los presos, después hablaron las presas, después hablaron los niños, pero hablaron muchas niñas. En estas memorias encontrás muchas niñas. ¿Son las que más se animan a hablar? ¿Cómo fue? Son las que más cuentan y son las que más integran el colectivo. Sí. Básicamente es un colectivo muy femenino. Nosotros siempre decimos en memoria, un poco en broma para los pocos varones que integran el colectivo, que la memoria tiene voz femenina, y sí, fuimos nosotras las primeras que empezamos a narrar los relatos. Incluso cuando la idea de este libro surge de una presentación de un proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Ellos nos financian, nos aprueban el proyecto y nos financian para la realización de este libro. Enseguida se conforma una comisión para recibir relatos. La idea era que fueran relatos internos de compañeros de Memoria en Libertad, pero bueno, la gente se enteró, llegaron a venir muchos relatos al mail nuestro, inclusive relatos de personas que estaban en el interior y en el exterior. Hay un relato allí de una compañera que está en Suecia, y uno piensa, la mayoría de los relatos que llegan son mujeres, y eso dice mucho también de nosotras, ¿no? Hay que tener en cuenta que estuvimos más de 40 años silenciadas y silenciados, cargamos una mochila durante todo ese tiempo, porque, como bien decía Leticia, cuando vino la democracia y los primeros presos se animaron a contar sus experiencias, fue muy choqueante para todos, fue muy choqueante para la sociedad, que se enteró lo que había sido la tortura, la cárcel, la clandestinidad, y nosotros nos autosilenciamos como generación, porque bueno, uno pensó: ¿qué vas a contar vos cuando ibas a una visita que te hicieron estar en un plantón, a la espera, con lluvia, con frío? O sea, al lado de lo que ellos vivieron. Claro. Y yo, ya tenemos que ir cerrando. También, a ver, Leticia, pero digo, estamos en un momento justo que en esta semana, por decir, hace horas, se identificó una nueva mujer, la primera mujer, cuyos restos se encontraron de las desaparecidas.
¿qué impacto les hace también? Porque ustedes son un colectivo que también mira eso, porque la memoria también es parte de eso, reconstruir eso. A nosotros nos conmueve muchísimo. Cada desaparecido recuperado para nosotros es muy movilizador, yo creo que nos pasa a todos. Es como un viaje de vuelta afectivamente, toca siempre el momento ese, ¿no? Yo creo que es el momento más duro, que es el momento de la pérdida, el momento de esa fragilidad como niños, de estar solos, y vuelve a aparecer ese, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó por la cabeza de esa gente, de las cosas que hizo? Vemos millones de películas de niños separados, de personas desaparecidas sobre la Shoah y todo eso, y nosotros estamos acá y mucha gente todavía indiferente a eso. Y cuando uno ve la imagen, ¿no?, de Amelia, la foto, la sonrisa, ¿cómo fue? ¿Qué pasó en esta historia? ¿Y cómo nos pasó a nosotros? ¿Cómo nos desaparecieron niños? ¿Cómo se quedaron con eso? Y creo que a mí particularmente, yo creo que a todos nos mueve, volvemos a ese nudo del trauma, ¿no?, del dolor. Bien. Y que es muy, muy fuerte. Y volvemos a reafirmar lo que decía Leticia, de que no fueron los demonios, que fue uno único, que fue el terrorismo de Estado. Se están agitando muy cerca de acá, en Argentina y acá también, de vuelta a los dos demonios. Y bueno, nosotros, este libro es la prueba viviente de que no fueron los demonios, porque nosotros no teníamos armas, no éramos militantes, ni estábamos en los sindicatos, éramos niños, éramos niñas, adolescentes, teníamos juguetes, teníamos muñecas, teníamos pelotas. Infancias, ¿no? Hay un caso, hay un relato ahí que dice justamente, me quitaron la infancia, ¿no? Sí. Y es durísimo. Y eran quienes nos tenían que proteger, se supone, teóricamente, que el Estado protege. Duro además ese abrazo con una madre que vuelve y también el enojo. Les agradezco a los dos, Leticia Chiflet, Marisa Rodríguez, gracias por estos minutos. Tenemos que cerrar. Sí, simplemente invitarlos a todos para el 7 de junio a la hora 20 en AEBU, que se va a hacer la segunda presentación. La primera la hicimos en Canelones con la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora hacemos una segunda presentación de este libro, que va a ser el 7 de junio a la hora 20, y una última y pequeña invitación para este próximo viernes. Estamos organizando un conversatorio sobre infancias y vulneraciones en épocas de terrorismo de Estado en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, junto con Fogones de la Memoria y con Historias Desobedientes. Después queda toda la información en producción y la recordamos mañana. Gracias a ambas. Gracias a ustedes. Y nosotros